Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Nuestra fiscal hablará el día de hoy sobre delitos contra la intimidad sexual, violencia de género en el ciberespacio. Para presentarla, le cedemos el uso de la palabra al doctor Carlos Daza Gómez, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal de nuestra Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios. Doctor, el micrófono es suyo. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Continuando con los trabajos de este magno Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal, quiero agradecerles a todas las gentes que han participado. Diario hemos tenido respuesta de 15,000 a 20,000 personas que están participando en este evento, pero principalmente quiero agradecer hoy a la Fiscal General de la Ciudad de México, la maestra Ernestina Godoy Ramos. Déjenme hacer una breve referencia de su trayectoria antes de cederle el uso de la voz. Es una mujer comprometida con la legalidad y el Estado de Derecho. Desde joven se caracterizó por combinar su ejercicio profesional con la defensa y promoción de los derechos humanos, la democracia, la legalidad, las libertades públicas y la justicia. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su incursión en la defensa de los derechos sociales, así como el desarrollo social y sustentable de la Ciudad de México, inició en 1985, donde desde la sociedad civil impulsó el derecho a una vivienda digna para los afectados por los sismos. Ernestina Godoy es fundadora de diversos organismos civiles y plataformas de incidencia pública de la sociedad civil, tales como la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Convergencia de Organismos Civiles para la Democracia y Alianza Cívica, entre otros. En su carácter de ciudadana, ha propiciado el empoderamiento de la sociedad organizada con la ley federal, con la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las organizaciones civiles. El compromiso por consolidar instituciones que garanticen el acceso a procesos democráticos en México la llevó a realizar actividades de observación electoral en diversos procesos electorales federales, locales, así como del Tribunal Federal Electoral a través del Programa de las Naciones Unidas y el IFE. Durante el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el estado de Chiapas, participó como representante de la sociedad civil en la Comisión de Seguimiento y Verificación de Acuerdos de San Andrés La Raiza, firmado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno Federal. En el área de docencia, formó parte del Consejo Directivo de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga AC. En la administración pública, colaboró en el gobierno del Distrito Federal con un desempeño destacado como servidora pública en la Procuraduría Social, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así como en la delegación Iztapalapa, donde fue titular de la Dirección General de Desarrollo Delegacional. En el ámbito legislativo, ha sido diputada local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. También se desempeñó como diputada federal por el Distrito 4 de Iztapalapa, ambas por el principio de mayoría relativa. Durante esta etapa como legisladora, su trabajo se enfocó en temas de combate a la corrupción, administración y procuración de justicia, fortalecimiento de los instrumentos de control legislativo al Poder Ejecutivo, acompañamiento a los esfuerzos de familiares y organizaciones de las personas desaparecidas y transparencia y defensa de los derechos humanos. Algunas de las aportaciones más importantes en su trabajo legislativo tienen que ver con su presupuesto participativo y mejoramiento barrial, uniformes y útiles escolares, así como seguridad alimentaria de personas mayores. Fue electa diputada local en la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México por el Distrito 28 en Iztapalapa. Fungió como presidenta de la Junta de Coordinación Política, máximo órgano de dirección y representación del Poder Legislativo de la Ciudad de México. El 5 de diciembre del 2018 fue nombrada a propuesta de la jefa de gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México. Y el día 10 de diciembre del 2019 fue designada Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México por el Congreso local, y el 10 de enero del 2020
bajo su titularidad, entró en funciones de la Fiscalía. Debo decirles, querido auditorio, que tenemos a una mujer comprometida, capaz y eficiente, que ha llevado y ha puesto muy en alto a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Cedo el uso de la voz para su participación a la maestra Ernestina Godoy Ramos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor, por esa presentación inmerecida. Muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto estar esta mañana en este congreso virtual que ha sido un verdadero éxito. Felicidades a todo el equipo del doctor, a mi queridísima Escuela de Derecho, mi Facultad de Derecho, que siempre regresar a ella es muy agradable. Quiero comentarles algunas reflexiones que traemos en relación a los delitos contra la intimidad sexual, ¿sí? Y la violencia de género en el ciberespacio. El avance de las tecnologías de la información y comunicación, conocidas como TIC, ha transformado radicalmente la manera en que transmitimos y recibimos información. Todas las áreas vitales han resultado beneficiadas de las bondades de estas tecnologías. La cultura, la educación, el arte, el comercio, la actividad pública, el entretenimiento y el ocio. Sin duda, la comunicación a través de las redes sociales, Facebook o Twitter, entre las más populares, servicio de mensajería instantánea, entre los que destaca WhatsApp, nos ha permitido una comunicación en tiempo real, de tal manera que siempre estemos en conexión para trabajar o simplemente para expresarnos. El ejemplo más claro es este Congreso Internacional. No es ajeno para nadie que esta velocidad con la que hoy fluye la información y la dependencia que hoy tenemos del Internet ha traído también nuevos riesgos para bienes jurídicos tradicionales, entre los que se incluye la privacidad y seguridad de las personas. En esta realidad de comunicación e información vertiginosa es que se enmarca esta participación del día de hoy. La violencia contra las mujeres en razón de género se caracteriza por ser estructural, es decir, que está en la raíz de la cultura y se encuentra en todas partes, en todas las sociedades, en todos los pueblos, y ahora ha extendido sus brazos al ciberespacio. Es el lugar en que todas las tecnologías de la información depositan sus contenidos. El lugar en que todos convergemos, el espacio virtual. Así, no es extraño que la violencia de género esté en el ciberespacio. Sin embargo, sí representa retos importantes para los sistemas jurídicos, así como para la procuración y administración de la justicia. Esta violencia no es nueva, tampoco es aislada, pues podríamos asegurar que forma parte de una extensión de la violencia de género en el espacio tangible. Es violencia familiar, es violencia sexual, es violencia psicológica, es violencia simbólica, es violencia en el entorno escolar, etc. Esta violencia, sin embargo, exigía de un nombre propio. Esta designación fue la de violencia digital, que se sumó en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para la Ciudad de México, a los diversos tipos, violencia física, psicológica, económica, patrimonial o feminicida, y modalidades de violencia que son los ámbitos de ocurrencia, en la familia, en la escuela, en la comunidad y ahora en el ciberespacio, internet o en las redes sociales. Ha habido evolución de la violencia contra las mujeres. Es notorio la ruta que hemos tenido que transitar para llegar al reconocimiento de la violencia digital. Nuestro orden jurídico nacional ha integrado paulatinamente estándares en materia de derechos humanos que se orientan al logro de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. A nivel internacional, en el año de 1979, se adoptó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW, ratificada por nuestro país
el 23 de marzo de 1981. En este instrumento internacional se definió la discriminación contra la mujer, más apropiadamente contra las mujeres, la que denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural y civil o en cualquier esfera. Esta convención no hizo referencia expresa a la violencia. Sin embargo, es un referente necesario para entender tanto la violencia como los delitos que se cometen contra nosotras las mujeres por razones de género. Esta omisión fue subsanada posteriormente a través del Comité para Eliminar la Discriminación en las recomendaciones 19 y 35. Estableció diversas obligaciones para los estados parte. Es importante reconocer que hasta nuestros días aún no es uniforme la concepción social de las mujeres como personas con autonomía o libertad. Al respecto, citando a Nuria Varela, diremos: han sido siglos de organización del mundo basándose en una pareja formada por un hombre que trabaja, gana dinero, disfruta del ocio y tiene vida pública, junto a una mujer que trabaja en la casa familiar, que no es propietaria de bienes, que dedica su vida al cuidado de su marido y sus hijos, no tiene apenas ocio y no participa en la vida pública. Final de la cita. La autonomía se niega sistemáticamente en la violencia familiar en relaciones de pareja o afectivas, que constituyen el ejemplo claro de la posición de superioridad que asumen los agresores frente a las víctimas. En los casos extremos se presentan los feminicidios. La libertad se vulnera frecuentemente en cada acto de violencia sexual, abuso, acoso, que implican actos de disposición de los hombres sobre las mujeres. La violencia y la trata de personas con fines de explotación sexual son de los ejemplos más graves. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que la conocemos como la Convención de Belém do Pará, vino a colmar esta laguna legal. Así refiere en su artículo 1 que se entiende por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Esta definición es de gran importancia, ya que nos permitió comprender los diversos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres que ya hemos citado y que son entendidas como las formas que reviste la violencia contra las mujeres y los ámbitos o espacios en los que éstas se cometen. Hoy sabemos que la violencia se presenta en todos los espacios, no solo en la casa, se presenta en la comunidad, en la escuela, en las universidades, las oficinas públicas, las oficinas privadas y ahora también sabemos en el ciberespacio. El ciberespacio otorga las mayores facilidades para el ejercicio de la violencia contra las mujeres con graves afectaciones personales. Así, la incorporación de la violencia digital en nuestra Ley de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia de la Ciudad y la tipificación del delito contra la intimidad sexual responden a esta progresión de los derechos humanos de las mujeres acorde con la evolución social y tecnológica. Hablamos ya de violencia digital. Y entendemos, según se prevé en el artículo 7, fracción 10 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cualquier acto realizado mediante el uso de materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales, plataformas de internet, correo electrónico o cualquier medio tecnológico por el que se obtenga, exponga, distribuya,
difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparte imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento, que atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres o cause un daño psicológico, económico o sexual, tanto en el ámbito privado como en el público, además del daño moral, tanto a ellas como a sus familias. El acto es realizado mediante el uso de materiales impresos, correo electrónico, mensajes o cualquier medio tecnológico. Son diversos los verbos rectores de esta violencia: exponer, obtener, transmitir, comercializar, ofertar, etc. Esta parte de la descripción de la violencia digital la expresa en una amplia gama de conductas, de tal manera que la violencia se entiende cometida tanto por las personas que obtengan la información como de todas aquellas que realicen alguna acción que contribuya a su difusión. Lo que se comparte son imágenes, audios, videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona, y esto se entiende principalmente, aunque no exclusivo, como imágenes de desnudos o contenidos explícitos de carácter erótico. Otra característica es que la difusión debe ser sin el consentimiento. Al respecto, es importante señalar que en el dictamen en relación a esto, se recalcó la importancia de no criminalizar el medio, esto es, el Internet o las redes sociales o los servicios de mensajería. Y tampoco prácticas como el sexting, que se entienden como ejercicio de la libertad de las personas, sino lo que debe considerarse ilícito es la violación de la privacidad o la intimidad sexual. Después se establece cuáles fueron los derechos o bienes jurídicos que se vulneran, y son la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad de la vida privada de las mujeres. Por último, se describen las afectaciones que puede causar, entre las que señalan los daños psicológicos, económicos o de índole sexual, tanto en el ámbito privado como en el público, además del daño moral a ellas y a sus familias. La intimidad sexual. La comprensión de la violencia digital y el delito contra la intimidad sexual exigen sin duda referirse al contenido del derecho a la intimidad. Si bien podemos encontrar una descripción de sentido común de la intimidad sexual como aquella que se refiere a la protección de la conducta de carácter erótico que se realizan en el ámbito afectivo o de pareja, entendemos el derecho a la intimidad como aquel que reconoce un derecho a disponer de la vida personal o el reconocimiento en favor de una persona, de una zona de actividad que le es propia y respecto de la cual es dueña de impedir el acceso a otros, salvo que medie su consentimiento. La intimidad es el espacio exclusivo de todas nosotras las personas. Sean personajes públicos o personas comunes y corrientes, tienen derecho a gozar sin la injerencia de los demás. La protección de la intimidad se puede identificar también como el derecho a la reserva de la vida privada. Así, la sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo Directo 23-2013, que lleva por rubro derecho a la vida privada, alcance de su protección por el Estado, en la que concluye que el Estado debe adoptar medidas positivas para impedir que la intimidad personal y familiar se vulnere por personas ajenas. Pero no puede impedir a quien decide difundir aspectos de su vida privada
que lo haga, sobre pretexto de proteger a la familia, pues en este caso ya no se está frente a la difusión de la información por parte de un tercero que es ajeno a esta, sino que se estaría limitando el derecho de una persona de divulgar la información que le es propia. En resumen, lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las convenciones internacionales buscan impedir es que terceros difundan información de la vida privada ajena sin el consentimiento del titular. Es así entonces que se reconoce el derecho de las personas a disponer de su vida, incluida la transmisión de aspectos personales, pero a nadie más que a la propia titular de la información se le concede esta facultad. El derecho a la intimidad sexual es un derecho a que se respete la vida de las personas, es decir, que no se permitan injerencias externas de ningún tipo por persona alguna. El tipo penal que tenemos en la ciudad es la descripción típica prevista en el artículo 181 quintus del Código Penal para el Distrito Federal, prevé en 2 fracciones el delito contra la intimidad sexual con 2 modalidades diferentes. En la primera se establece como descripción: quien videograve, audiograve, fotografíe, filme o elabore imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante el engaño. En este primer supuesto, se trata de una conducta que se considera desde el momento de la obtención de las imágenes, audios o videos, ya que expresa al final que la obtención es sin consentimiento o mediante el engaño. En este supuesto, la persona puede ser conocida o desconocida e incorpora la posibilidad de que quien obtuvo la información sea una persona anónima e incluso que haya adoptado medidas para evitar que se siga su rastro, como el uso de redes públicas. El segundo supuesto es quien exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona, a sabiendas de que no existe consentimiento, mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier otro medio tecnológico. En este segundo supuesto, se sancionan todas las conductas que publiciten o expongan la información captada en imágenes, audios y videos. El candado en este tipo penal se incorpora en esta segunda hipótesis con un elemento subjetivo, a sabiendas de que no existe consentimiento. En este sentido, se advierte que no existe coincidencia uno a uno de los elementos de la violencia digital y el tipo penal contra la intimidad, porque, como suele ocurrir, acorde con los principios del derecho penal, última ratio y fragmentariedad, se debe realizar una selección de conductas susceptibles de ser punibles. Además, por el cuidado especial que se exigió al Congreso de la Ciudad de México para evitar criminalizar cualquier actividad y evitar la restricción de los derechos de libertad. Algunos desafíos que tenemos para la investigación de los delitos de género en el ciberespacio. Me parece claro que esta legislación novedosa para la Ciudad de México y algunos otros estados se encuentra plenamente justificada desde la perspectiva de género. Además, representa un avance importante en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, particularmente en su derecho a la privacidad e intimidad, relacionada con la protección de datos personales. Por ello, a través del tipo penal contra la intimidad, se sanciona la conducta de quienes obtienen la información, ya sean conocidas o desconocidas o terceros, que independientemente de las fuentes de obtención, almacenan, distribuyen o difunden la información. Es evidente que se trata de un delito de género, en virtud de que afecta mayormente
a las mujeres por ser mujeres. Además, que constituye una conducta recurrente, como se señala en el dictamen que elaboró el Congreso de la Ciudad de México, la difusión de imágenes de parejas o exparejas afectivas con la intención de causarles daños, inclusive cuando para su obtención haya existido el consentimiento de las víctimas. Entre los problemas que tenemos que superar están los prejuicios y estereotipos de género, que pueden presentarse en operadores del sistema de justicia, traducidas en criminalización o victimización secundaria, por suponer que las mujeres que se exponen a través de los servicios de mensajerías o redes sociales expusieron su información. También debemos considerar reglas propias para delitos que se cometen o tienen efectos en el ciberespacio. El Internet es un espacio comunicativo e interactivo, como hemos expresado al principio, que ha modificado las relaciones económicas, políticas, sociales y personales. Además, es una herramienta ágil para el acceso, copia, modificación, distribución de todo tipo de información, siempre a distancia y con la posibilidad de ocultar la identidad real. Por estas y otras razones, actualmente dependemos de las tecnologías de información y comunicación. El autor Calderón Martínez señala que los delitos informáticos, y lo aplicamos para los delitos cibernéticos, son un reto para los sistemas jurídicos nacionales por las siguientes razones. En primer lugar, esta clase de delitos no tiene fronteras para ser cometidos. En segundo, afectan bienes intangibles, tales como datos e información electrónica. En tercer lugar, la conexión a Internet da al delincuente anonimato al utilizar herramientas informáticas avanzadas para ocultar su identidad. Y finalmente, las pruebas para comprobarlos son difíciles de recabar, más aún cuando el delito se ha cometido en otra jurisdicción distinta a la de la víctima afectada. En relación con los problemas de persecución que pueden presentarse respecto a los delitos que se cometen en el ciberespacio, en apoyo de lo expuesto por el autor Moisés Barrio Andrés, en su obra Ciberdelitos, amenazas del ciberespacio, se plantean como problemáticas las siguientes. La indefinición en cuanto al lugar de comisión de los hechos, dada la universalidad inherente a las comunicaciones y actos por Internet, lo que genera la imprecisión en cuanto a la jurisdicción y competencia. Existe complejidad para la descripción de los tipos penales por la variedad de conductas que pueden cometerse, lo que quedó de manifiesto con las 12 iniciativas que fueron dictaminados previo a la emisión de la llamada Ley Olimpia. Se generan dificultades para localizar y obtener la prueba. La determinación de las diligencias procesales aplicables para el descubrimiento de los delitos puede resultar complejo, más aún cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales fue creado sin esta lógica. Las investigaciones de la policía en la red pudieran resultar invasivas y, por ende, causar violaciones a derechos humanos. Algunas adecuaciones procesales y medidas de protección. La experiencia demuestra que cuando las mujeres denuncian, pueden incurrir en un mayor riesgo. La violencia digital no se exceptúa. Por ello, en la Ley de Acceso se establecen medidas de protección que responden a las necesidades particulares de las mujeres. Con motivo de la Ley Olimpia, se incorporaron nuevas medidas de protección aplicable a estos supuestos delictivos. Se adicionó un artículo, el 72 ter de esta ley, en el que se establecen las órdenes y medidas de protección en materia penal en casos de violencia digital. Así, se establece en cuanto la víctima presente querella al Ministerio Público, cuando presente querella, el Ministerio Público ordenará medidas de protección
que tendrán como objetivo la interrupción, el bloqueo, la destrucción o eliminación de imágenes, audios o videos, para lo cual harán la solicitud correspondiente a las plataformas digitales, redes sociales y páginas electrónicas. Lo anterior implica un gran avance en la Fiscalía General. Para cumplir con este deber, ya hemos establecido una vinculación directa con áreas directivas de Facebook, Twitter y WhatsApp. La experiencia nos permitirá conocer cómo las formalidades y plazos procesales, los criterios judiciales y la interacción con responsables de las plataformas digitales pueden contribuir a establecer una ruta sólida para la investigación de estos delitos. A manera de conclusión, la investigación de la violencia de género es compleja, ya que exige inhabilitar los prejuicios y estereotipos que pesan sobre las mujeres, para después, con apoyo de la perspectiva de género, diseñar planes de investigación eficaces y procesos de atención idóneos. La investigación en el ciberespacio presenta sus propias complejidades que nos obligan a la revisión de nuestros modelos de investigación y su adaptación necesaria para contribuir al acceso a la justicia para las mujeres que son víctimas de violencia digital. Es un gran reto que tenemos por delante y que la comunidad jurídica estamos trabajando tanto en el diseño como lo que nos toca a las fiscalías, la aplicación, y estarán también los órganos jurisdiccionales y los órganos judiciales que tenemos que actualizar todos nuestros saberes para poder resolver y sancionar estos actos delictivos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, gracias. Una estupenda exposición. Yo creo que lo más importante que debemos resaltar es cómo se ha tenido que adaptar en muy breve tiempo la Fiscalía a estas nuevas necesidades sociales. Pero sobre todo la gran respuesta que le ha dado la sociedad, que desde que se regula la famosa Ley Olimpia, que por cierto va a participar en nuestro Congreso en una de las mesas, Olimpia Coral, Melo Coral, y creo yo que es muy importante lo que se está haciendo en este momento, porque no puede quedarse el derecho penal atrás cuando nosotros tenemos necesidades. La otra parte que quisiera resaltar es la respuesta inmediata que están dando a las víctimas del delito. Yo creo que ese es el punto fiel de la balanza y es lo que puedo resaltar de su administración, que hoy la gente está siendo atendida. El clamor de la víctima tiene una respuesta y la respuesta la está dando la Fiscalía. Cuando nosotros, por situaciones o circunstancias, no se puede prevenir, pero se puede dar respuesta y sobre todo aplicar una sanción a una persona, es cuando se crean las instituciones. Quiero felicitarla por su gran trabajo al frente de la Fiscalía, acompañarnos en este magno evento de su facultad de Derecho, de donde es egresada, agradecerle como siempre que nos acompañe. A nombre de nuestro director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante, me permito darle el siguiente documento. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga la presente constancia a la licenciada Ernestina Godoy Ramos por su conferencia magistral en el Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal, que se celebró del día 3 al 14 de agosto 2020. Por mi raza hablará el espíritu, doctor Raúl Contreras Bustamante. Recíbalo en forma virtual, a reserva que tengamos la oportunidad de entregárselo personalmente, y la comprometemos para que en cuanto regresemos a nuestra facultad nos acompañe como siempre a su casa, su alma mater, nuestra Facultad de Derecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, lo recibo con un gran honor y con mucho cariño. Muchas gracias por la invitación. Licenciada, le agradecemos muchísimo por su magnífica exposición. Hay muchos buenos comentarios a través de Facebook en donde hacen valer la importancia del tema y de dar la difusión de este tema, ¿no? Tan importante y que hoy tenemos la necesidad de seguir implementando nuevas medidas, nuevos mecanismos.
No se pierdan todos los que nos acompañan a través de Facebook Live, nuestra mesa número 22, con temas respecto al sistema penal adversarial. Vamos a dar inicio en punto de las 12 del día. Que tengan muy buen día todos. Un fuerte abrazo. Hasta luego.